saludo a nombre de la Administración de la División Interamericana. Cuando el joven adventista se involucra en el cumplimiento de la misión, su vida se transforma. Eso es un hecho. De tal manera de que este proyecto nos parece muy apropiado. Pablo le dijo al joven Timoteo que sea un ejemplo para los fieles. Y de esta manera nosotros sabemos en Interamérica que los jóvenes pueden ser un ejemplo al comprometerse en el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Así que Misión Transforma es una buena oportunidad para los jóvenes para involucrarse en el cumplimiento de la misión. Felicidades por este desafío, por este proyecto, por esta nueva oportunidad para los jóvenes. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios para este proyecto. Oremos. Señor, agradecemos la oportunidad que nos das para involucrar a los jóvenes del territorio de la División Interamericana en que se involucren en el cumplimiento de la misión de tu Iglesia. Rogamos, Señor, para que este proyecto pueda ser una realidad en todos los rincones de nuestro territorio. Oramos para que los jóvenes puedan ser instruidos, motivados, para que se involucren en todos los aspectos en el cumplimiento de la misión. Y sobre todo, Señor, oramos para que el joven prepare su corazón para la pronta venida del Señor. En Jesús lo pedimos. Amén. Nos da gusto que en esta ocasión podamos hablar a la juventud de la iglesia que representa el 70% de nuestra fuerza. Cuando los jóvenes se involucran en este proyecto de Dios para cumplir la misión que el Señor les ha encomendado, es una maravilla. Nada puede parar este poder. Pero para que tu trabajo sea efectivo, es necesario guiarse por la palabra. Y en esta hora voy a compartirte lo que la misma palabra de Dios nos enseña para nuestro propio bien. En la palabra de Dios está la guía. La palabra de Dios es un mapa de ruta, es un tesoro, es lo que Dios dejó para nuestra guía, para que no cometamos errores, para que nos vaya bien, para que tengamos éxito, para que podamos ser una verdadera luz que alumbre donde quiera que vamos. Si tú haces de la palabra de Dios lo primero en tu vida, Él te dará poder para cumplir la misión que Él tiene. La misión de Dios, cuando se comparte, se brilla con su luz, porque la palabra de Dios es el tesoro que Él dejó para nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder. Y mi incidencia esta mañana para contigo es inspirarte a que ames esta palabra, a que gustes de esta palabra, a que empieces cada día con la palabra, a que la palabra te llene del poder transformador del Señor para que tu vida brille con la luz de Dios. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. No hay otro más grande que él. Este salmo lo dejó el Señor allí porque es bueno aprender que este salmo es una alabanza a la palabra. Te invito a que cuando tengas tiempo leas el Salmo 119. Ahí vas a encontrar muchas cosas interesantes para amar la palabra, para vivificar en tu vida la palabra. Es la alabanza a la palabra. Es un salmo poético. Tiene un acróstico. Está bien organizado en las 22 palabras del alfabeto hebreo. El Salmo 119 está organizado en 22 partes y tiene 8 versículos por cada letra del alfabeto. El objetivo del Salmo 119 es enseñarte los efectos de aquel que hace de su vida, de la palabra, lo primero. Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, crea un poder
transformador para cumplir la misión de Dios. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Te invito a que tú los leas cuando tengas oportunidad y analices el contenido para que te dé ganas de estudiar la palabra. En él vas a encontrar los siguientes versículos que seguramente sabes de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está en el Salmo 119. Otro versículo importante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro versículo del Salmo 119. U otro versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiero animarte para que veas que este salmo es para vivificar tu propia vida, porque un versículo que está allí dice: vivifícame según tu palabra. Elena de White, respondiendo a este reto de la palabra, dice: la mente ocupada solamente con asuntos vulgares se empequeñece y debilita. Después de un tiempo pierde la facultad de crecer. Como salvaguardia contra esa degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar el estudio de la palabra de Dios. Otro énfasis que ella hace, dice: como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. Ningún otro estudio puede impartir poder mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente que en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del ser infinito no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Es decir, mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual. Elena de White dice: aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor y, a menos que sea su propia decisión, no tiene límite las posibilidades de su desarrollo. ¿Entiendes lo que dice Elena de White? Que en el momento que tomas la palabra de Dios y la lees y la escudriñas y la analizas, te vivifica, te transforma, te fortalece, te da capacidad, porque no recibes solamente conocimiento, recibes de la sabiduría de Dios que te da poder para poder actuar. Por eso hay otro pensamiento que voy a dejarte como un reto que está en la página 114 del libro de la educación. Elena White dice: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Apréndete esta gema maravillosa. En el momento que tomas la palabra de Dios para cumplir la misión de Dios, para brillar con la luz de Dios, eres transformado, porque en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Y esa palabra, cuando se lee, imparte poder, engendra vida, es una promesa. Y cuando se recibe en el corazón, transforma nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor. Maravillosa declaración. La palabra de Dios tiene tanto poder como lo demostró, se demuestra en la misma Biblia. Por ejemplo, cuando el mundo no estaba ordenado, dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, la tierra era desordenada y vacía, pero cuando el Señor habló con su palabra, ordenó los mundos. Y entonces en el Salmo mismo dice la palabra de Dios: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dice Salmo 33, el capítulo 33 y versículos 6 y el versículo 9. Es decir, a la orden de la palabra de Dios, los mundos fueron ordenados, vinieron a la existencia, porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando el Señor habla,
Y cuando el joven recibe la palabra de Dios, es transformada por ese poder. Por eso fueron hechos los cielos y la tierra, porque a la palabra de Dios se transformó el mundo y a la palabra de Dios se transforma el corazón a la imagen del Señor. Pero también te quiero recordar que cuando el paralítico, que tenía 38 años, que sin poder andar y no tenía capacidad para parar, su cuerpo estaba prácticamente muerto en esas partes que no podían responderle, a la palabra de Dios el Señor le dijo: levántate y anda. Y el paralítico andó. Pero también dice la Biblia que en la experiencia de Lázaro, Lázaro había muerto hacía 4 días, no había esperanza, había desconsuelo, había lloro, había lágrimas. Cuando Jesús llegó, las hermanas dijeron a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. El Señor Jesús dijo: Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y se paró el Señor frente a la tumba y dijo: Lázaro, ven fuera. El Señor llamó a Lázaro a la vida y por su palabra Lázaro recibió la energía del cielo y se paró y salió de la tumba, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero no fue lo único. ¿Te acuerdas de la mujer del flujo de sangre? Que hacía 12 años que estaba enferma y que había gastado todo. Cuando tocó el manto de Jesús, el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que salió poder de mí. La gente dijo: Señor, pero todo el mundo te aprieta. ¿Y cómo es que dices quién me ha tocado? Dice el Señor: alguien me tocó. Y la mujer dijo: Señor, yo fui quien te toqué. Y el Señor le dijo: mira, conforme has creído, así se ha hecho contigo. Y en el momento, el flujo de sangre a la palabra de Dios se detuvo y la mujer sanó. Pero todavía te recuerdo a la hija de Jairo. Cuando el Señor había terminado lo de la mujer del flujo de sangre, vino Jairo, que era el principal de la sinagoga, y le dijo: Señor, mi hija está enferma de gravedad. Te ruego que vengas a mi casa para sanarla. Tiene 12 años que mi hija está enferma y ahora está grave, Señor. Y mientras él hablaba con Jesús, dice la palabra de Dios, que los familiares vinieron y le dijeron: Jairo, ya no molestes al Señor, tu hija ha muerto. Pero Lázaro, Jairo, se desvaneció, se cayó frente al Señor Jesús. Y cuando Elena de White comenta de su desconsuelo, en ese momento el Señor lo abrazó y le dijo: mira, no temas, cree solamente. Y fue a la casa de Jairo. Y cuando llegó a la casa de Jairo, fue a la cama de la niña. Y ahí se postró el Señor y le dijo a la niña: Talita cumi, que traducido es: levántate, hija. Y la niña, a la palabra de Dios, se levantó. Amigos míos, el poder de la palabra es un manual de sobrevivencia. La Biblia que tú tienes es para que te vaya bien, es para que triunfes, es para que tengas resultados eternos. El secreto del poder de una persona para cumplir la misión de Dios está en estudiar la palabra. La palabra es un cerco de protección para que vivas bien, para que te vaya bien, para que triunfes, para que prosperes, para que cumplas la misión de Dios, para que seas transformado por la palabra. Y cuando seas transformado, entonces podrás transformar a otros al llevarle la misión del Señor. Cuando tú estudies la palabra, vas a encontrar una experiencia maravillosa. Pasarás de una vida destruida a una vida reconstruida. Pasarás de la tristeza a la felicidad. Pasarás del dolor al consuelo, de la mentira a la verdad, de las tinieblas a la luz de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Elena de White dice, y quiero repetirte el pensamiento: en la palabra de Dios está la energía que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Que tu apetito cada día sea la palabra de Dios.
que empieces cada día bebiendo de la fuente de vida de la palabra de Dios. Que cada momento en tus decisiones tomes la Biblia como la guía perfecta, como el tesoro, como lo que más ames, para que tu vida brille con la luz de Dios. Donde quiera que tú vayas, la gente no verá más en ti que un reflejo de aquel que dio su vida para transformarte, para que tu vida, tu corazón, tus palabras, tu pensamiento, tus acciones puedan ser para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga, querido joven, y que al incidir en este proyecto de transformar a otros con la misión del Señor, se cumpla para gloria de Dios y para felicidad de tu vida.